Buenas tardes a todas, Magdalena, por aquí leo Marian y otro nombre no te alcanzo a ver, Francisca. En nombre de Biblioteca Viva y de Fundación La Fuente le damos la bienvenida a este club de lectura de cuentistas suramericanas del último siglo. Mi nombre es Ruby Burati, soy mediadora de lectura, al igual que mi compañera Ariana de Souza. Juntas vamos a dirigir este club de lectura, este espacio, y a lo largo de sus 4 sesiones. Esta es la primera y es simplemente para conocer el espacio, para conocernos entre nosotras, compartir un poco las motivaciones, los intereses, las ideas que mueven este espacio, esta iniciativa, cuáles son sus objetivos, la metodología de trabajo, y también vamos a adelantar un poquito de algunas de las autoras que vamos a leer en las sesiones que vienen. Pueden permanecer con las cámaras prendidas o apagadas, para nosotros no hay ningún problema. Eso sí, mientras estemos como exponiendo Ariana y yo, le pediremos que tengan el micrófono silenciado para asegurarnos una buena calidad del audio. Y bueno, además les cuento, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada, porque posteriormente se suben a nuestro canal de YouTube, Biblioteca Viva Chile. Bueno, sin nada más que decir, creo que podríamos empezar con la presentación de este espacio, Ari. Así que voy Sí, por supuesto. a la... Como les venía diciendo Rubí, les damos como una cordial bienvenida a este nuestro espacio, el Club de Cuentistas Sudamericanas, y queremos como contarles un poco cuál es nuestra propuesta, ¿ya? Nosotras proponemos un viaje en el tiempo y el espacio a través de lo íntimo y público de la escritura de mujeres de Sudamérica, que viene a ser nuestro territorio, ¿ya? Sobre las formas y los ritmos del cuento, sabiéndolas insertas en un metarrelato histórico de lo femenino y de lo latinoamericano, que muta al calor de las rupturas y continuidades de nuestra cultura. Nuestro objetivo principal es conocer más allá de lo clásico, es visibilizar y destacar a mujeres poco referidas y a las ya posicionadas como referentes. Resignificarlas también es súper importante para nosotras. ¿Desde dónde? Desde el lente de nuestro presente, desde el lente de la hora, de las mujeres que somos hoy. La siguiente, Rubí, por favor. Ahora, hay varias preguntas, ¿no?, que se plantean cuando comenzamos un club de lectura. La primera para nosotras era, ¿por qué leer a mujeres? Y acá damos como varios puntos. El primero es autorizarnos, ¿no? Al leernos las unas a las otras y hacer de boca en boca, nos estamos autorizando, estamos haciendo algo que se ha hecho desde siempre y que recién nosotras comenzamos a hacer, y que es algo importantísimo para toda como la figura de la mujer en la industria del libro, sí, pero también en la cultura. Con resignificarnos nos referimos también a esto de leer a mujeres que vivieron antes, a personas que escribieron antes que nosotras, de otros asuntos, otros problemas, a veces los mismos, pero verlo desde ahora, desde nuestra mirada. Y el tercero es uno, yo creo que de los más importantes, y es conocer la otra parte de la historia, ¿no?, la no contada. Con esto nos referimos a que las historias siempre han estado contadas por quienes iban a las guerras, por quienes salían al campo, por los hombres al final, ¿no?, que eran los que eran los protagonistas de estas cosas, dejando de lado una historia muy importante, que es qué pasa en las casas, en estas casas vacías o en estas casas con hijos. ¿Qué pasa con eso? Que viene a ser la otra parte de la historia y que no ha sido muy contada. Y que la que ha sido contada no ha sido muy divulgada. Así que estas son como nuestras grandes 3 razones de por qué leer a mujeres. Sí. Yo quisiera también complementar un poco a Ariana, justamente con este tema de la autorización, de autorizarnos.
Y es simplemente porque nosotras también somos autoras, también estamos constantemente creando, tenemos una voz, tenemos una opinión, y para mí al menos es casi un acto ético, político, que es darnos la palabra, leernos, escucharnos, y validarnos, validarnos en un mundo masculino que históricamente nos ha invalidado, ya solamente por nuestro sexo. Darnos autoridad creo que es otorgarnos como igualdad y justicia también de alguna manera. Y resignificar, bueno, también es importante porque podemos mirar hacia atrás, ¿cierto? Hacia esas ancestras, esa genealogía, situadas en sus contextos, en sus problemas, como decía Ari, y poder identificar ciertas continuidades, similitudes, rupturas, diferencias, en el sentido de la significación, así como darnos autoridad es darnos igualdad, creo que podemos resignificar esas diferencias, como lo diversa que somos cada una de nosotras y también la opresión común, ¿no? Ser mujer. Eso quería complementar, Ari. Adelante. Y bueno, también les dejamos la invitación cuando termine esta presentación y llegue el momento de desactivar nuestros micrófonos y hablar también, si ustedes tienen otra razón, bueno, hay muchas, estas son las que quisimos exponer nosotras, también para que se queden pensando eso y lo conversamos en un ratito. Sí, sí, me uno mucho a eso, como, claro, mientras dure la presentación nos gustaría como que estén enfocadas como para no perder, ¿no? El hilo de lo que venimos diciendo, pero nos interesa muchísimo como lo que ustedes tienen por decir al respecto, así que si tienen donde anotar, pues anoten o manténganlo ahí en su mente para luego discutirlo entre todas, sería bacán. Bueno, sigamos. Un poco para cerrar esta idea de leernos, de validarnos, lo anterior tenía que ver como, justamente con eso, con la lectura, ¿cierto? Como acercarnos a estos mundos, a estos relatos que vienen desde lo femenino o de la disidencia a lo femenino también, muchas autoras que vamos a ver. Esta cita tiene que ver con la creación, ¿cierto? Con la escritura, la relación entre la mujer y la escritura. Y es una cita de Raquel Olea, que es una crítica literaria chilena, feminista, activista. Esta cita está alojada en un ensayo que se llama El poder de decir, y ese ensayo está en un libro, una compilación, que se llama Mujeres chilenas, fragmentos de una historia, de Sonia Montesinos. Y dice así, la escritura de un yo, ay, perdón, se me movió todo, ahora sí. Escritura de un yo femenino que se habla a sí mismo, interviene en los modos con que la mujer ha sido nombrada, instaura nuevos modos de nombrarse, produce identidad, interviene su cuerpo, ese mismo cuerpo que fue hablado y clasificado para luego ser descalificado y situado en el territorio de la histeria, de la falta, de la carencia, la ausencia. Signos instituidos culturalmente como referencias de lo femenino, ¿cierto? Justamente esta cita creo que nos habla un poco de lo transformador que puede resultar para las mujeres y para la sociedad en su conjunto este acto, una mujer que escribe, escribir, porque se genera, como dice la cita, un nuevo orden, una nueva forma de nombrarnos, de identificarnos, nuevas formas de mirarnos a nosotras mismas y a las otras, de apreciarnos, de relacionarnos, rompiendo así ese deber ser como mujer que fue, como dice acá la cita, instituido culturalmente, es decir, lo que no es impuesto por otros, ¿ya? Como siempre nombrado a través de este relato androcéntrico occidental. Así que eso, bueno, si después quieren como la referencia de este ensayo, me lo piden y yo se los mando, lo voy a escribir en el chat. Ahora sí, vamos a la siguiente. Esta es nuestra segunda gran pregunta, ¿cierto? Que es, ¿por qué suramericanas del último siglo? ¿Por qué hicimos esta selección? Bueno, para ser sinceras, nosotros hubiésemos querido hacer todo Latinoamérica, pero por una cosa de extensión, ¿cierto? En el tiempo dijimos, bueno, hay que hacer un recorte, quedémonos con el Cono Sur, empecemos por algo. Bueno, principalmente por conocer el territorio y con
Con conocer y con territorio no nos referimos solamente a lo físico, ¿cierto? A lo espacial, no sé, al paisaje, sino a estos relatos que se construyen en estos lugares, en estas comunidades, en estos sistemas de relaciones que son muy parecidos entre sí, porque como dice acá también la diapo, hay procesos históricos comunes en Latinoamérica, en esta unidad geopolítica que somos, sobre todo en el último siglo. Hay muchas transformaciones que han ocurrido que tiene que ver, bueno, con la formación de los estados nacionales, la industrialización, ¿cierto?, de las sociedades, el ingreso de las mujeres al mercado laboral, digo, como el ingreso más masivo, porque las mujeres siempre hemos trabajado. Con ¿cierto? Esta abstención de los derechos civiles y políticos, de votar, qué sé yo, nos ha dado de a poco mucha más representatividad y cada vez más cuotas de poder, el ingreso, o sea, digo, como que las mujeres puedan estudiar, ya, esto es un fenómeno que se dio un poco paralelo en toda América Latina. Entonces, es una serie de transformaciones que nos dicen, ok, podemos tomar este último siglo, entendiendo siglo XX y lo que llevamos del XXI como una unidad histórica. Hay muchas similitudes. Y bueno, eso también nos ayuda a trazar genealogías, que es lo que le hablaba un poco al principio. Nosotras las mujeres siempre estamos carentes de referentes, de referencias, de modelos, porque esta historia androcéntrica siempre nos pone como medida al hombre, ¿cierto? Como referentes a los hombres. Y hay muchas mujeres maravillosas que han escrito muchas cosas maravillosas que han quedado silenciadas, un poco ahí, ocultas. Se le ha puesto muy poca atención, entonces nosotras queremos con este club empezar a trazar esa genealogía, empezar a tejer ese hilo común llamado literatura femenina latinoamericana, literatura de mujeres, la literatura de esta parte del mundo. Después igual vamos a hablar de eso, ¿no? Como esas diferencias de cómo se usa esto de la literatura de mujeres, porque sí es una literatura de mujeres, obviamente, y hay unas cosas como unos rasgos muy distintivos entre una literatura escrita por mujeres y una por hombres, pero siempre como que se ha usado como de una manera bien peyorativa, si se quiere. Así que también queremos como resignificar eso, ¿no? Como tomar esas diferencias, que sí, por supuesto que existen, y elevarlas al final. Sí. ¿No? Y bueno, también trazar una genealogía como suramericana justamente, porque nosotros podemos estudiar la literatura europea o estadounidense y tenemos los nombres, pues tenemos los nombres porque han sido bestseller, porque han sido sumamente polémicos en su tiempo, esas mujeres las conocemos. Hay toda una trama, digamos, de, de ese rescate. Pero hay que construir también desde acá, y hay que mirar como un poco hacia adentro, como replegarnos un poco hacia adentro, mirar hacia nuestros lados más próximos, y las vamos a encontrar porque están. Así Claro. que eso. De hecho, eso nos lleva como a nuestra próxima lámina que viene a como hablar un poco más de esto, ¿no? Que allí, perfecto. Que es este enunciado de la Escuela del Sur de Joaquín Torres García, que se los leo, dice así. Nuestro norte es el sur. No debe haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso, ahora ponemos el mapa al revés y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el sur, nuestro norte, hacia nuestro polo. Los buques, cuando se van de aquí, bajan, no suben como antes, para irse al norte. Porque el norte ahora está abajo. Esta rectificación era necesaria, porque por esto ahora sabemos dónde estamos. Yo soy como bien fan de Joaquín Torres García, y llevando esto como un plano más literario, hay una cosa que pasa mucho, que ha pasado mucho siempre y que pasa aún hoy con todos los autores, no solo con las mujeres, ya con autores de cualquier tipo latinoamericano.
que nosotros no nos leemos entre nosotros mismos. Nosotros tenemos que pasar por este filtro, que es que nos lean en España y que nos valoren en España, para entonces leer a este autor colombiano, a este autor venezolano, a este autor guatemalteco, a cualquier otro autor de cualquier otro país de nuestro lado del mundo. Entonces también apuntamos mucho hacia allá, a empezar a hacer esto, ¿no? Como a leernos entre nosotros mismos. Voy a la siguiente entonces. ¿Por qué cuentistas? Ya, sí. Hablemos de por qué cuentistas. ¿Por qué no, por ejemplo, novelistas o ensayistas o periodistas, ¿no? Cuentistas porque, por el formato. Este formato de cuentos, un libro de cuentos, te da un abanico de historias, ¿no? Y todas estas en una misma publicación. Entonces, uno te da esa variedad en cuanto a historias, sí, pero también en cuanto a tramas, en cuanto a estilos. Es como poder ver muchas cosas en uno solo, en un solo volumen de un libro. La segunda creo que es una de las más importantes, y es porque los cuentos tienden a ser breves y las historias breves se acomodan mejor a los tiempos que solemos manejar la mayoría de las mujeres, y esto es históricamente, ¿no? Tanto en la lectura como en la creación. Nuestra carga histórica es, ¿no? Y así no todas tengamos hijos, todas tenemos muchas responsabilidades, está la casa, están las mascotas, está nuestro cuidado diario, está la pareja, y eso es algo a lo que no podemos como hacer la vista gorda. Por eso decidimos cuentistas. Creemos que este formato puede ayudar a ser más lectoras al final, y que es más cómodo, no más cómodo, más amable para con nosotras mismas, y nuestro tiempo y lo que podemos dar. Y el tercer punto es la feminización de la oralidad. Rubí, ¿quieres hablar acá de ese? Sí, yo puse ese punto allí porque creo que el cuento refleja mucho de lo que somos también como mujeres, y que esto también es una práctica histórica. Antes de ser nombrados como Latinoamérica, o incluso cuando éramos colonia y todavía no se imponía, digamos, el poder de lo escrito, ¿cierto? De la palabra, de producir escritos, qué sé yo, de publicar. El cuento se contaba oralmente, y eso era, por así decirlo, un poco de dominio femenino, ¿cierto? La mujer siempre en un espacio doméstico, al cuidado de otros, y bien sabemos que el cuidado no es solamente proveer de alimentos, higiene, sino también hay una contención emocional, hay un cuidado como en lo que implica la recreación, el ocio, ¿cierto? Y siento que el cuento, contar cosas es muy nuestro. Entonces también quise poner eso porque creo que al leer estos cuentos podemos ver reflejado esas características que, bueno, tal vez ahora en la vida moderna no se da tanto, ¿verdad? Estamos tan como asistidas como por lo virtual, por internet, qué sé yo, por todo lo digital, que tal vez se ha perdido un poco esa tradición oral. Pero, pero o sea, en mi caso, aguante la oralidad. O sea, es un club de lectura, por supuesto, pero el cuento viene de allí también. Y claro, hay mujeres que tuvieron la oportunidad de aprender a escribir, a leer, de acceder a ese conocimiento, dedicarse a la escritura, eh, no sin obstáculos, por supuesto, no sin obstáculos. Y claro, se metieron en este circuito de la palabra escrita, pero también reivindicar un poco esa característica de la oralidad. Eso, La siguiente. ya. Respecto al club de lectura mismo, ya este espacio, lo que ya estamos haciendo, el club de lectura y el club de lectura para mujeres, leyendo a mujeres, es digamos, una iniciativa, un espacio súper transformador e importante para las mujeres, ¿cierto? Tanto para nosotras
Rubí, Ariana y ustedes que son las participantes. Porque primero nos socializa en la literatura y socializa la literatura. O sea, es decir, aprendemos cosas nuevas, conocemos autoras, textos nuevos, pero también nos adiestra, por así decirlo, en la lectura, en el análisis, y también, y lo digo como experiencia en los otros talleres de lectura que he hecho, también motiva a la escritura. Leer a otras te dan ganas de escribir. O sea, ver cómo otras se expresan te da ganas de expresarte tú también a través de la escritura. O por qué no, la oralidad, como lo planteaba anteriormente. Leer acompañado favorece la comprensión del lenguaje e integra los conocimientos. ¿Por qué? Porque los clubes de lectura de mujeres suelen ser espacios donde tenemos la confianza y la seguridad de que vamos a ser escuchadas, ¿cierto? Es un espacio abierto, participativo, democrático en ese sentido, porque vamos a ser escuchadas. Y acá está bien no saberlo todo, está bien tener muchas preguntas, está bien no estar de acuerdo en todo. Estos espacios se hacen para dialogar, no existen las preguntas tontas porque aquí nadie es dueño de la verdad, ¿cierto? Es un poco también el hacer por hacer, que tal vez desde una mirada masculina, productivista, diría, hacer por hacer, hacerlo porque sí. O sea, para las mujeres es súper importante hacer algo por hacerlo, simplemente por el disfrute y el goce. Por esto mismo que hablaba Ariana respecto a los tiempos, cómo compatibilizar este gusto por la lectura con la vida ajetreada, la vida moderna, las labores domésticas, etcétera, y para tener un espacio, digamos, de realización personal que no tenga que ver con o la maternidad, o el trabajo en el mercado, o el trabajo doméstico, que sigue. Hay algo, Dale. perdón, hay algo allí que yo quisiera como afincarme de allí, en ese punto, y es que también leer acompañada se vuelve algo muy rico en cuanto a todo lo que podemos aprender. Cuando lo vemos desde afuera, cada una de nosotras tiene no solo una historia, sino un equipaje de conocimientos, y al compartirlos con otras, pues entonces estamos como regalándole un poco eso. Por eso es tan importante leer acompañados, y también los puntos de vista. Siempre es interesante ver que un párrafo que lea yo no va a ser leído de la misma manera en que lo va a leer Rubí, o que lo va a leer Magdalena, o que lo va a leer Fabiola. Siempre es una manera diferente, y todas están bien. Y esa práctica es como súper importante. Sí, sí. Y bueno, el último punto que puse ahí, las otras como espejo, como un reflejo, ¿cierto? Tenemos muchas cosas en común y podemos reflejarnos, identificarnos o dialogar con las autoras mismas, ¿verdad? Con la historia de su vida, con los personajes de sus cuentos y también con las mismas participantes de este club, ¿verdad? Cuando compartimos análisis, compartimos opiniones, críticas, apreciaciones, muchas veces uno le está hablando a una persona, pero en verdad se está hablando a sí mismo. Entonces creo que, bueno, son muchos más los beneficios y los factores que conforman, digamos, estos espacios colectivos de aprendizaje. Nosotros quisimos señalar esos tres también. Si ustedes han tenido otra experiencia en otros clubes de lectura o talleres literarios, también ahora cuando venga la parte en que abramos nuestros micrófonos, coméntenos. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? Es una sesión mensual de 1 hora 30 minutos de duración, ¿ya? Y que tiene una modalidad expositiva. Nosotras con Ari hacemos un análisis así como bien técnico del texto, de la vida de la autora, ¿cierto? De la obra de la autora. Y también hay una segunda parte que es interactiva y es donde todas conversamos, ¿cierto? Donde todas pelamos el texto, lo desmembramos, lo rearmamos, que si yo dialogamos con él, apreciamos, destacamos lo que queremos destacar, hacemos asociaciones, etcétera. Esto es libre, es muy como una lluvia de ideas. Esto que decía Ari, de que cada una viene con su equipaje, con su maleta de conocimientos,
y no solo conocimientos, sino también sentimientos, sensaciones. La lectura también evoca muchas sensaciones. Entonces, eso como una lluvia, una tormenta de ideas. Y bueno, las lecturas se mandan previamente, por supuesto. Ahora, después de esta sesión, todas van a tener en sus correos el material de lectura que vamos a leer para las siguientes sesiones. Y bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿A quiénes leeremos y cómo leeremos? Con Ariana quisimos traer a un autor así como solo para adelantar, no queremos como tirar toda la parrilla porque vamos a profundizar más en las siguientes sesiones. Y bueno, vamos a ver a quiénes leeremos y después cómo. En estas primeras 3 sesiones, como les dijimos antes, vamos a leer a mujeres de toda Sudamérica, pero acá le vamos a hablar de las primeras 3 sesiones, ya que serían las de noviembre, diciembre, enero, ¿cierto? Sí, estamos a octubre. Sí, noviembre, diciembre, enero. Y ya la primera que vamos a leer, el primer país, es Venezuela. Y de referida nos trajimos a Ana Teresa Torres porque es una ídola personal. Ana Teresa es cuentista, novelista, cronista, articulista, ensayista, investigadora en general. Nació en 45 en Caracas. Es también como una activa promotora de la lectura y además como que coordina muchos eventos de todos que vienen desde la narrativa y desde la literatura. Desde 1999 como hasta 2004 también alterna esta actividad literaria con la escritura de prensa y actividades como de resistencia de sociedad civil, ¿no? También, o sea, con ella pasan muchas cosas, tiene muchos títulos, tiene más de 13 libros y todos como muy premiados. Podría mencionar La escribana del viento, Nocturama, La fascinación de la víctima, Doña Inés contra el olvido, y apareció también en múltiples antologías digamos, por lo mediática que ha sido ella siempre. En cuanto a Venezuela, vamos a leer a Ana Teresa, pero también vamos a leer a Marianne Díaz Hernández, a Enza García y a Sol Linares. Todas más contemporáneas, como de otra generación de mujeres, pero también bien importantes y con un discurso bien potente. Bien. Bueno, ahí quedamos con Ana Teresa. Vamos a Brasil. Cuando estemos en Brasil vamos a leer a la más grande, Clarice Lispector, y también a otra cuentista que, si me ayuda con el nombre, la pronunciación, Ari. Conceizao Evaristo se llama. Conceizao Evaristo. Bueno, respecto a Clarice Lispector, ella nace en 1920, muere en 1975, como dice acá la diapo. Ella es una escritora que es ucraniana brasileña, ¿ya? Ella nace en Ucrania, es la tercera hija de una familia de clase media judía que migra, ¿cierto?, por Europa, escapando de esta persecución nazi y estas políticas antijudíos. Está un tiempo en Europa hasta que finalmente llegan acá a Brasil, y acá en Brasil, digamos, todos como que se ponen nombres portugueses. Ya Clarice no se llamaba Clarice, ella se llamaba, por aquí lo tengo anotado, Chaya Pinjasovna Lispector. Bueno, su trabajo comprende cuentos, novelas, artículos periodísticos, libros infantiles, poesía, etc. Ella es muy completa. Empezó a escribir a muy temprana edad, de hecho, de muy pequeña, mandó unos cuentos infantiles a un diario de Pernambuco, que era la ciudad donde vivía de pequeña, y fue rechazada. Fue rechazada y, digamos, la justificación fue que en sus cuentos solo encuentras sensaciones y no historias, ¿ya? Entonces ahí ya nos dice un poco de cómo escribe Clarice. Bueno, a los 19 años escribe su primera novela, que se llama Cerca del corazón salvaje, que años después fue publicada y, bueno, más adelante traducida también al francés, y eso un poco como que la catapultó a la fama. También fue muy premiada por esa novela.
se casa con un diplomático brasileño y durante 15 años de su vida tiene una vida normal de mujer casada, madre con hijos. Se mantenía escribiendo, pero no era, no era como su oficio oficial, ella era una ama de casa. Cuando decide separarse de este hombre ahí, retoma con todo su carrera y se quiere dedicar a la escritura a tiempo completo, por supuesto, para poder ser una mujer independiente y que le permitiera escribir. Ahí publica su primer libro de cuentos, que se llama Lazos de Familia. La crítica dice que tuvo un éxito relativo, pero por lo que la rompió, que fue posteriormente en 1963, que es La Pasión según G, que es una novela, que relata la vivencia de una mujer que se encuentra una cucaracha en el armario de su cuarto y desde ese hecho viene, digamos, como que se empieza a desencadenar el cuento. Respecto a su estilo narrativo, como que Clarice, y ella misma lo decía de sí misma, es como inclasificable, ¿ya? Es súper excéntrica la forma que narra lo que narra, y a pesar de que igual se le mete un poco como en la tercera fase del modernismo, ella siempre dice, lo mío es el no estilo. Yo no tengo un estilo porque yo no escribo para agradar a nadie. Nunca le importó el que dirán, así que ella era así, full punk. Eh, y siempre cultivó una marca que llenaba mucho de espiritualidad, los detalles cotidianos que narraba y se caracterizaba por siempre utilizar la primera persona en los relatos. Escribió 85 historias, ¿ya? Y siempre en primer lugar y siempre evocándose a ella misma, ¿cierto? A la propia escritora. Bueno, no quiero contar más, ella muere muy joven, víctima de un cáncer de ovarios y bueno, tiene una historia muy linda, Clarice, que vamos a ver cuando nos toque ver a Brasil, para que pasemos a la siguiente diapo. Y por Colombia vamos a leer a la inmensa Marvel Moreno. Marvel también ya falleció y le tocaron como varias cosas duras, ¿no? Porque escribió en medio de una sociedad que no le permitía decir las cosas que decía. Así que es bien especial que la leamos y que en verdad todas la lleguemos a apreciar o a resignificar y que también hablemos de ella. Como dice en la diapo, murió en el 95, se relacionó con un grupo llamado Grupo de Barranquilla, que era un grupo literario como bien conocido, y fue tan grande, es tan grande, que fue escogida por la revista Cromos como una de las 100 mujeres más influyentes de la historia de Colombia, a pesar de todo el silencio, porque siempre la rodeó como un halo de silencio, como de censura. También ella fue la primera mujer en la Facultad de Economía de la Universidad del Atlántico. Y además, en el 59 fue la reina del Carnaval de Barranquilla. Entonces, todos estos elementos dan a un mujerón que hace tantas cosas, ¿no? Que es como, wow, que amiga, eres un abanico, ¿no? Es increíble. Se acercó también a la pintura y lo hizo muy bien. Estudió mucho pintura y se volvió como una gran conocedora del tema. En el 95, cuando muere en París, fue por lupus. Y luego, recién como de su muerte, es que su obra y su visión comienza como a ser tomada en cuenta y a cobrar una vigencia como súper importante. No solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y sobre todo también como en países vecinos, como en Venezuela. El cuento, por cierto, que vamos a leer de Marvel se llama Oriane, tía Oriane, y ese cuento inspiró a una película de una directora venezolana que se llama Fina Torres, que se llama Oriana, y no es broma, a partir de ahí, todas nos llamamos Oriana, Adriana, Ariana, todas, ¿no? Es como la repercusión tan grande que tuvo como Marvel, y esa película fue muy premiada en todo el mundo. Publicó solo 5 libros,
ya por todas estas cosas que les estoy diciendo. Y entre ellos, los míticos, algo tan feo en la vida de una señora de bien, que es donde sale este de Orianetti a Oriane. Bien, bacán, La, la Marvel. Me encanta su nombre. sí, como ella, maravillosa. Bueno, entonces hasta ahí llega nuestra chiqui sinopsis de lo que vamos a leer. En las sesiones vamos a estar profundizando y conversando sobre ellas. Pausa, pausa. De Colombia también vamos a leer a Elena Araujo. ¿Verdad? Importante, que también buscamos como alguien un poco más cercana con nosotras en cuanto a edad. Así que a ella también la traemos. Bien, fantástico. Perdón, Rubí. Tranqui. Bueno, y ya finalizando, nosotras, bueno, cuando nos preguntamos cómo leer, pensamos este club de lectura para lectoras y no lectoras. O sea, vamos a leer todas. De repente uno se encuentra con un texto que no entiende, o no sé, tal vez que no le gusta, o que lee apurada, y siempre es bueno tener unas guías, ¿cierto? Hacer ciertos ejercicios, preguntarle cosas al texto. Nosotras pusimos acá algunas, y creemos que son las más importantes, y es un poco de lo que vamos a estar hablando, ¿ya? Cuando hablemos. Principalmente de qué trata el cuento, ¿verdad? Como una pregunta súper básica, pero súper importante de hacerse, y es bien amplia la respuesta, porque puede tratar de muchas cosas, va a depender del ojo de quien lee. Otra cosa que creemos que es importante, así ya como muy técnico, pero que igual puede ayudar como para guiar el análisis, cuáles son los personajes y qué rol cumplen en el relato, ¿cierto? Que hay personajes que son muy gravitantes, aunque aparezcan un ratito, pero tienen un rol en el sentido, el significado del tema del cuento, de lo que trata. Otra pregunta que para nosotras es importante es qué te evoca, ¿cierto? ¿Qué es lo que te hace sentir este texto? Porque no es solamente lo que uno entiende racionalmente, ¿no? Sino la sensación al leerlo. Creo que es muy importante eso también, porque el sentir también es una fuente de conocimiento, ¿verdad? Nos da autoridad, por así decirlo. O sea, nos valida también. También se puede validar algo desde allí, desde el sentir. ¿Cuál es tu parte favorita? Esta también la pusimos porque nos gustaría, es algo que yo hago siempre, que estoy en estos clubes y talleres, que destaco mi cita favorita o la parte favorita y la tengo muy destacada y después cuando ponemos en común, ¿cierto?, los análisis, la nombramos, porque pasa mucho que se repite, como que mi parte favorita también es la parte favorita de muchas más, o no, y ahí da como para discutir y se forma algo bien entretenido. Justamente ese relato que se arma cuando juntamos todas nuestras partes favoritas, maravilloso. Exacto. Y bueno, acá arriba dice, describe el cuento en una palabra. Eso también es un ejercicio. Es un ejercicio que creo que sintetiza el pensar y el sentir. Lo que te evoca y lo que entendiste. Ya, a ver, según lo que leí, ¿cómo puedo describir esto? Y nada, se va formando colectivamente una descripción, una caracterización del texto. Así que si pueden, al momento de leer, traten de describir el cuento en una palabra. Así que eso con la presentación, esperamos que haya quedado más o menos claro lo que vamos a estar haciendo a través de este club de lectura, por qué lo vamos a estar haciendo. Y nada, ahora nos gustaría que abriéramos los micrófonos, ojalá vernos las caras para presentarnos, que nos digan cuál es su motivación, si han participado en algo así antes, si conocen a las autoras, en fin, lo que quieran decir. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Me pueden escribir por el chat y nosotros leemos los mensajes. Ahí las veo, qué genial. Hola. Hola. Cuéntanos, Magdalena. ¿Qué había que contar? Como, ¿por qué nos unimos? Sí, preséntate, di lo que quieras, comenta. Ok. Me llamo Magdalena.
soy licenciada en Historia y egresé el año pasado y desde más o menos diciembre del año pasado y este año empecé a escribir em, distintas cosas, novelas, cuentos, poesía, y ha sido muy, muy bacán, en realidad muy enriquecedor. Pero me di cuenta que no conocía nada como de literatura, ni chilena, ni latinoamericana en general. Así que me uní a este club por eso, en verdad, para conocer un poco más, aprender un poco más y conocer como distintas autoras que no son como las que nos mostraban en el colegio y que a las que uno nunca, o sea, yo nunca había escuchado a las autoras que nombraron al menos. Bacán. Bacán, Y hermoso. eso. Gracias, Magdalena. Bueno, Magdalena, Gracias por la invitación. no, gracias a ti por unirte. Te decía que yo también soy licenciada en Historia, así que creo que vamos a Ah, tener mucho que conversar. sí. Bacán. ¿Alguien más? Marian, Francisca. Hola, mi Hola. nombre es Marian Durán. Yo soy venezolana y la verdad es que cuando vi el anuncio me emocionó ver y ahora más cuando nombran las autoras que vamos a ver porque, bueno, es como que forman parte de mi vida, es algo cercano. Eh, me gusta mucho leer sobre mujeres, de hecho algunas de las que nombran ya he comenzado como un recorrido solitario y me emociona poder compartir eso que me acerqué, entendí, vi, o lo que no me cuadró, lo que sí me gustó, y esa es básicamente la intención, ¿no? De leer a mujeres. Esa introducción que hacía me encantaba porque efectivamente uno, ya sea porque se acerca espontáneamente o porque tienes una búsqueda direccionada, no es fácil conseguir a mujeres leyendo, mujeres o mujeres escribiendo. Y me parece que es una vivencia total y completamente distinta. Incluso para aquellos autores que genialmente desde una voz masculina hablan de la mujer, no es lo mismo. Es otra cosa, a pesar de que son geniales. Y me gusta leer y leer sobre mujeres. Me gusta mucho más. Por eso es que comencé. Bacán. Yo soy psicóloga, estoy acá desde hace 5 años. Eh, estuve estuve haciendo este tipo de actividades en Venezuela y ahora poder continuarla me parece muy chévere. La verdad es que sí. Bacán. Qué bueno. Bienvenida, paisana. Bienvenida. Sí, Sí. escuché tu acento, me lo imaginé. Dije, esta chica es venezolana. Sí, 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 sí. Bacán. Gracias, Marian. Francisca o Ale. Ah, se lo- Ya. A ver. Ya, hola, hola a todas. Hola. Bueno, mi nombre es Alejandra, tengo 25 años, estudié unos años pedagogía en castellano y bueno, me gusta mucho leer, mucho, mucho. Con la escritura igual no tanto, no, o sea, igual lo intento hacer, pero me cuesta un poco más, pero leer me gusta mucho. Y este año he estado leyendo muchas mujeres. Conocí a la Clarice Lispector, leí un par de cuentos y me gustó mucho que estuviera aquí también y que la fuéramos a leer. Y nada, pues en la U estuve en un par de clubes de lectura, leímos a Alejandra Pizarnik, que me gusta mucho, una argentina, me gusta mucho. Y bueno, eso, por eso me uní a este club de lectura para conocer igual más, a leer mujeres y estar con mujeres igual compartiendo y leyendo entre todas. Hermoso. Bacán. Y bueno, muchas gracias, Alejandra, por compartir eso. A mí igual me gusta la Pizarnik. De hecho, con Ariana estábamos diciendo, hay que hacer el club de lectura, la hacemos de poesía, o de cuentos. Dijimos primero escritoras.
Y como que ya yo me puse a investigar, a buscar, y como inevitablemente terminé con las que más me gustan y que eran poetas. Dijimos, ya no, vamos por algo nuevo, vamos con las cuentistas. Pero sí, Pizarnik Lover por acá también. Pizarnik es una gran cosa, la verdad. Pero sí, sí, dijimos como cuentos por estas razones que ya les dijimos también, porque también pasa cuando uno hace como una búsqueda más exhaustiva, que lo que encuentras de escritoras latinoamericanas siempre se va más hacia la novela y hacia la poesía. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ahondar aquí, vamos a ahondar en el cuento. Así que nada, nosotras felices de que nos estén acompañando, que se haya armado este grupo tan bacán. Como les dijimos, siempre les vamos a estar dando el material, ¿no? Como sesión a sesión. Al terminar acá les voy a mandar todo lo concerniente a Venezuela, que es el primer país que vamos a visitar. Y la mayoría son libros completos, entonces les voy a dejar también especificado qué cuento vamos a discutir, a modo de que si quieren seguir leyendo puedan seguir leyéndolos y tengan ese material ahí, pero que si no tienen tiempo o si prefieren leer solo el cuento que vamos a discutir, también puedan hacerlo, ¿ya? Bien, bacán. Y Francisca, ¿quieres decirnos algo? Algo. Hola, Hola. mi nombre es Francisca, soy de Chile. Me encontré por casualidad con eh, Biblioteca Viva, donde estaban las inscripciones abiertas. Me gusta mucho la literatura y estoy aprendiendo todavía porque este año me cambié de colegio y había una profesora que hablaba mucho acerca de escritoras, en especial latinoamericanas, y fue así como, yo no conozco mucho de eso, podría empezar a buscar, y ahí me encontré con ustedes. Y me encantó su presentación, está muy, muy bonita. A Clarice la había escuchado, pero solamente de nombre. No me ha adentrado todavía, entonces me parece genial. Gracias, gracias. Qué bueno, me alegra a mí. Bueno, yo ya hacía un club de lectura en la biblioteca cuando estaba abierta y me gustaba mucho tener a muchas mujeres de diferentes edades. Es muy bacán eso. A mí me emociona, en verdad. Estar mujeres tan distintas en etapas tan distintas de la vida, todas juntas por la lectura, es súper potente. Así que bueno, Francisca, me alegro mucho. No sé si alguien más que... A ver, espérate, que aquí ya vemos 8 personas conectadas. Ah, ya, no, creo que somos ya todas las participantes. Sí, sí. No sé si quisiera agregar algo más, Ariana. Como decíamos, esta era solo la presentación, esta sesión iba a ser cortita para conocernos. Sí. No, yo creo que quedó como bien, bien redondo. Obviamente nuestros mails están abiertos para dudas, para cualquier cosa entre la sesión. De mi mail les envié como el mail de bienvenida y el otro mail que se ve es el de Rubí. Así que obviamente total canal abierto para la comunicación. Así como Rubí llevaba, mientras la biblioteca estuvo abierta, en este club de lectura para mujeres, yo llevaba uno de literatura chilena, porque es en lo que me he especializado desde que llegué acá. Fue como mi manera de conocer el país y de integrarme, fue por ahí, ¿no? Así que yo les recomiendo, que es un ejercicio que a mí me ha servido un montón para leer literatura de otros países, es no subestimar el diccionario, tenerlo al lado, porque nos va a servir un montón, no tener como vergüenza si no entiendes una palabra o lo que quiere decir, y ir googlearlo, quizás anotarlo aparte y luego como conversarlo entre todas, porque eso es como lo más rico de leer literatura de otros países, como darse cuenta de todo todos estos lenguajes y estos modismos y también las distintas maneras de ver cada cosa. Así que nada, bienvenidas y felices de que estén acá con nosotras, y ya les vamos a mandar esto.
En la próxima sesión vamos a hablar de todas las mujeres que leímos como aspectos más biográficos, como entrar más de lleno en sus vidas y a discutir los textos. Sí. ¿Vale? Sí. Yo por mi Eso. parte no tengo mucho más que decir, darle las gracias a ustedes por presentarse en esta primera sesión, y nada, yo ya estoy ansioso porque venga la segunda, que es en noviembre, en un mes más, así que vamos a tener tiempo para leer, releer, pensar. Así que eso, les dejo un abrazo a todas, un gusto conocerlas. Abrazos. Hey, si